Hola y bienvenidos a este su canal de confianza en matemáticas, hecho por un alumno dirigido a alumnos de ingeniería, para que juntos nos acompañemos en este recorrido, lleno de temas que parecen o suenan muy complejos, pero venceremos y luego terminaremos la carrera en tiempo y en forma. Sí, como si estas cosas pasaran. O bueno, son carreras, no carreritas. En este video veremos el tema de las series de Fourier, que es muy importante para la resolución de problemas de análisis para las ingenierías. Comenzaremos hablando un poco del científico que desarrolló esta teoría que lleva su mismo nombre, Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien nació en Auxerre, o como se diga, en Francia, en 1768, fue un gran científico matemático, que desde temprana edad mostraba una gran habilidad para las matemáticas. A los 20 años, Fourier escribió una memoria sobre las ecuaciones algebraicas, que fue presentada a la Academia de Ciencias en Francia, mereciendo el reconocimiento de Lagrange, Monge y Laplace, y yo a esa edad sufriendo por matemáticas avanzadas para la ingeniería. Fourier es famoso por formular una serie que lleva su mismo nombre, que permite expresar funciones periódicas como sumas de senos y cosenos. Ya saben, esas típicas funciones trigonométricas sencillas que aprendemos desde la secundaria, se retoman para construir funciones más complejas. Es increíble. La teoría de Fourier transformó el análisis matemático, aplicándose en múltiples campos, desde la ingeniería hasta la conclusión de ecuaciones en física. A través de su trabajo, estableció la base para el tratamiento de problemas complejos en diversas disciplinas científicas, por ejemplo, en el análisis de señales. Ahora, pasemos a hablar un poco sobre las funciones periódicas. Una función periódica es aquella que cumple con la propiedad de f de t más t mayúscula es igual a f de t, donde t mayúscula es el periodo. Ejemplos incluyen funciones seno y coseno, que son fundamentales en la representación de ondas y oscilaciones, ambas con periodo t es igual a 2pi. Como se puede ver aquí, se cumplen las igualdades de que seno de t más 2pi es igual al seno de t, y que coseno de t más 2pi es igual al coseno de t. En algunas bibliografías la notación cambia. Unas usan t mayúscula, otras usan p, o simplemente usan directamente L, que es para los periodos arbitrarios. Aquí en este caso, solo usaremos t igual a p igual a 2L, indicado para generalizar y evitar confusiones posteriores. De este lado, tenemos estas dos gráficas para representar lo que es un periodo para la función seno y coseno, que es cuando la cantidad de unidades en el eje X, donde la forma de la onda o gráfica se vuelve a repetir como un patrón. Para estos dos casos vemos que el periodo es 2pi. Ya visto previamente una pequeña introducción referente a las funciones periódicas, hablaremos sobre las fórmulas de Euler. Para obtener las fórmulas de Euler, se usa una serie trigonométrica, que es un tipo de serie infinita, o sumas, que involucra principalmente senos y cosenos, donde A0, AN y BN son los coeficientes de la serie. Las fórmulas de Euler son muy importantes, pues con ellas obtenemos los respectivos coeficientes de la serie trigonométrica para obtener la serie de Fourier, que puede descomponer funciones complejas en componentes más simples. Las fórmulas de los coeficientes se obtienen al hacer que una función f de x sea igual a la serie trigonométrica anterior. Primero, para el coeficiente a0 se integra toda la igualdad de menos pi a pi. Para an se multiplica la igualdad por un coseno de mx. Y para bn se multiplica la igualdad por un seno de mx. Estos desarrollos los haremos en un video adicional, para no extender mucho la teoría en este video. En física, las fórmulas de Euler son utilizadas en la representación de ondas electromagnéticas y en el análisis de circuitos. En ingeniería, facilitan el estudio de la vibración de estructuras y el procesamiento de señales. Un ejemplo de la vida diaria que utiliza toda esta teoría se encuentra en la tecnología de la cancelación de ruido activa que existe en nuestros audífonos. Esos que nos salvan la vida cuando necesitamos un ambiente para concentrarse o de relajación. ¿Y qué pasa? Que a los gatos se les antoja pelearse en el techo. Los audífonos usan los micrófonos integrados para captar las ondas del sonido exterior. Se analizan en tiempo real y el mismo audífono genera las ondas opuestas a las en ruido, para que,
al juntarse se cancelen por superposición y se cree un silencio artificial, como se aprecia en esta gráfica. Ambas ondas de color azul y rojo son opuestas en fase, y estas se suman, para lo cual se muestra la línea verde que está en el eje X. Ahora bien, hablaremos brevemente sobre el análisis de funciones para las series de Fourier. Hasta el momento se ha hablado de funciones que estrictamente se han manejado con periodos de 2π, por lo tanto es necesario reformular las 4 expresiones anteriores para que nos permita trabajar con distintos periodos. La idea básicamente para los periodos arbitrarios es hacer un estiramiento de la escala del eje X, aplicando un cambio de variable donde se define la variable v es igual a πx sobre L mayúscula, y L mayúscula va a determinar la escala del periodo de la función. Esta se sustituye b en las funciones de la serie de Fourier para poder usar cualquier periodo de una función y no únicamente 2π. Como podemos ver en estas dos gráficas de GeoGebra, nuestro deslizador L mayúscula está configurado para que los valores del periodo incrementen en π medios, y podemos ver que efectivamente ocurre un estiramiento del periodo haciendo que los marcadores -L y L indiquen dónde precisamente se encuentra el periodo. Para Fourier necesitamos repasar un poco de los conceptos sobre la paridad de las funciones. Se dice que una función es par si g de menos x es igual a g de x, es decir, la gráfica de una función es simétrica con respecto al eje y, como se puede ver en esta imagen. Una función h de x es impar si h de menos x es igual a menos h de x, es decir, para los valores negativos del eje x en la gráfica existe una doble reflexión, primero con respecto del eje x y después con respecto del eje y. A continuación, estas son algunas de las propiedades de las funciones pares e impares que debemos tomar en consideración. En esta imagen se ejemplifican algunas de las propiedades. A son nuestras funciones originales. B es la suma de dos pares, es par. En C, la suma de dos impares es impar. En D es el producto de dos pares, es par. En E es el producto de dos impares, es par. En F es la derivada de par, es impar. En G, la derivada de impar es par. En H, la integral de una función impar entre a negativa y a positiva es 0. Y finalmente, en I, la integral de una función par entre a negativa y a positiva es el doble de la integral entre 0 y a positiva. Estas últimas dos son teoremas para las series de Fourier, los cuales nos van a facilitar el cálculo de las series. La serie de Fourier de una función par de periodo 2L es una serie de Fourier de cosenos. Como se puede ver, para las funciones pares, el coeficiente Bn no se toma en cuenta, puesto que este se hace 0. La serie de Fourier de una función impar de periodo 2L es una serie de Fourier de senos. Caso contrario a las funciones pares, en la función impar no se toma en cuenta el coeficiente A0 y el coeficiente AN. Esto es de mucha importancia, porque podría presentarse una integral que nos puede costar hasta horas de desarrollo, para que al final veamos que se haga 0. Es mejor ahorrarse el sufrimiento verificando primero si la función es par o impar para ver qué integrales sí nos van a funcionar. ¡Qué trucazo!, ¿no? Otros trucazos, para que nos ahorremos operaciones, es el identificar si se presenta alguna de las siguientes integrales, que ya están precalculadas, puesto que es muy común que se presenten a la hora de calcular las series de Fourier. Para nuestro primer ejercicio tenemos la siguiente función, que es pi por x al cubo sobre 2, cuyo dominio va desde menos 1 hasta 1. Entonces, como nuestro dominio va desde menos 1 a 1, eso quiere decir que nuestro periodo es el equivalente a 2, puesto que es la cantidad de unidades que hay desde el inicio hasta el final de nuestro dominio. Sabiendo que nuestro periodo es 2, para obtener L solamente debemos dividir este mismo número sobre 2, para lo cual nos va a dar el valor de 1. Vamos a revisar si la función es par o impar. Al cambiar nuestra x por una x negativa en la función original y luego la comparamos con la misma función original, podemos revisar que la igualdad no se cumple, puesto hay un signo negativo extra. Por lo tanto, nuestra función no es par. Ahora, revisaremos si la función es impar. Multiplicamos toda la función original por un signo negativo
y lo comparamos con la expresión anterior de la función par para verificar si se cumple la igualdad. Y como podemos ver, ambas expresiones son iguales, por lo cual quiere decir que la función es impar. Como ya sabemos que se trata de una función impar, podemos recuperar el teorema sobre las funciones impares, con la cual podemos sustituir todos los valores obtenidos de la siguiente manera. Simplificando, tenemos la expresión pi que multiplica la integral que va de 0 a 1 de x al cubo por el seno de n pi x por el diferencial de x. Esta integral se resuelve por partes, entonces vamos a dejar indicado qué término es el que se va a derivar y qué término es el que se va a integrar. Aplicando la fórmula de la integral por partes tenemos lo siguiente. Aplicamos los límites de la integral anterior y volvemos a integrar por partes como se muestra a continuación, lo que nos da el siguiente resultado. Como se puede ver, una de las primeras expresiones se va a simplificar. Al tener un límite que sea 0, hace que todo ese término se vuelva un 0. Además, de la integral de arriba se aplicó leyes de los signos y se sacó a todas las constantes que estaban dentro de la integral. Como se puede ver en la siguiente línea, se volvieron a sustituir los límites de integración y se volvieron a sacar las constantes que estaban dentro de la integral de 1 sobre n pi seno de n pi x por 2 de x de x. Antes de volver a integrar, podemos simplificar o reducir nuestra ecuación de la siguiente manera. Como ya dijimos anteriormente, el seno de n pi puede cambiarse por un 0, mientras que el coseno de n pi puede cambiarse como un menos 1 elevado a la n. Así tenemos una función un poco más amigable y nos da menos flojera de escribir. Después de la simplificación anterior tenemos lo siguiente. Pi que multiplica a menos 1 sobre n pi por menos 1 a la n menos 6 sobre pi cuadrada n cuadrada, que esto multiplica a la integral de 0 a 1 de x del seno de n pi x de x. Y en ciclo se repite. Volvemos a integrar por partes, dejando marcado quién va a ser la derivada y quién va a ser la integral. Después aplicamos límites de integración y volvemos a simplificar la expresión. Finalmente terminamos con las integrales por partes. Esta última integral se hace por sustitución, por lo cual se va a hacer su respectivo cambio en los límites. Aplicamos límites de integración por última vez y volvemos a simplificar la función, teniendo en cuenta las identidades anteriormente mencionadas, con el seno de n pi que es igual a 0. Lo que nos queda que el coeficiente bn es igual a menos 1 a la n que multiplica a menos 1 sobre n más 6 sobre n cúbica pi cuadrada. Concluimos sustituyendo el valor del coeficiente de bn en la ecuación del teorema de la función impar. Lo que nos queda que f de x es igual a la suma de n hasta infinito de menos 1 a la n por menos 1 sobre n más 6 sobre n cúbica pi cuadrada por el seno de n pi x, la cual es la serie de Fourier de x pi cúbica sobre 2 que va de menos 1 a 1 con periodo 2. Como podemos observar, nuestra función original ya está graficada con su respectivo intervalo. De igual forma, ya introducimos la serie de Fourier dentro de la graficadora. Cuando activamos el deslizador, este representa la cantidad de términos de la serie de Fourier que se van a tomar en cuenta para hacer la graficación de la función. A mayor cantidad de términos, mayor es la aproximación que se tiene de la función original. Para nuestro siguiente ejercicio tenemos una función definida a trozos de la siguiente manera. La distancia que hay en unidades entre menos pi medios y 3 pi medios es 2pi, por lo tanto el periodo es 2pi, por lo que quiere decir que L es igual a pi. De igual forma que el ejercicio anterior, debemos ver si la función es par o impar. Podemos ver que la función no es par, puesto que al hacer el cambio de menos x en la función original, no cumple con la igualdad. Mientras que al hacer negativa toda la función, podemos ver que sí cumple la igualdad, por lo tanto esta función es impar. Pero ignoraremos el hecho de que la función es impar para desarrollar todos los coeficientes de la serie de Fourier. Para obtener el coeficiente A0 hacemos la sustitución de L, pero al ser una función a trozos debemos dividir la integral en dos integrales con sus respectivos límites. La segunda integral es un 0, por lo tanto se descarta automáticamente,
y la que nos va a interesar solamente es la integral de x. Sustituyendo los límites de esta integral podemos ver que finalmente nos queda un 0, que es el valor de nuestro coeficiente a0. Ahora vamos a calcular el coeficiente an sustituyendo sus respectivos valores en la fórmula. En el coeficiente an volvemos a dividir la integral en dos integrales y sustituimos el valor de L, que es pi, despreciamos la segunda integral e integramos por partes, sustituimos los límites de integración y sacamos la constante de la integral, lo que nos queda en lo siguiente. Simplificamos las fracciones empleando la ley del sándwich y las leyes de los signos para posteriormente realizar la integral del seno de nx de x. En este paso usamos la propiedad de que el seno es una función impar, para que el argumento menos npi sobre 2, el signo negativo salga del argumento y afecte a todo el término. Después aplicamos los límites de integración al coseno de nx para posteriormente multiplicarlos por el menos 1 sobre n cuadrada. Ahora aplicamos la propiedad de que el coseno es una función par, por lo que el argumento negativo del coseno pasa a ser un argumento positivo. De aquí solo resta aplicar leyes de los signos para obtener nuestro coeficiente, donde podemos observar que al final nuestro coeficiente an es igual a 0. Como ya habíamos determinado anteriormente que esta función a trozos era impar, lo cual nos quería decir que automáticamente a0 y an eran equivalentes a 0, pudimos habernos ahorrado el cálculo de los coeficientes para pasar directamente al cálculo únicamente del coeficiente bn, como en el ejercicio anterior. Ahora, para calcular bn es la misma esencia, sustituir los valores de L y dividir la integral en dos partes por ser función a trozos. A partir de aquí son los mismos pasos de aplicar límites e integrar, lo mismo que hemos estado haciendo durante estos dos ejercicios. Posteriormente se hace la integral de coseno de nx de x por sustitución y se cambian con sus respectivos límites, donde se vuelve a aplicar la propiedad de que el seno es una función impar para poder simplificar los términos. Después de toda la talacha, nos queda que el coeficiente bn es igual a menos 1 sobre n coseno de n pi sobre 2 más 1 sobre n cuadrada pi multiplicado por 2 veces el seno de n pi sobre 2. Finalmente, sustituimos todos los valores obtenidos de los coeficientes, lo que nos queda que la serie de Fourier de la función que va de menos pi medios a 3 pi medios es la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 sobre n coseno de n pi sobre 2 más 1 sobre n cuadrada pi, que multiplica 2 veces el seno de n pi sobre 2 por el seno de nx. Como pueden ver en la graficadora, ya tenemos representadas nuestras funciones a trozos. X, que va de menos pi medios a pi medios, y 0, que va de pi medios a 3 pi medios. Al activar nuestro deslizador, podemos ver que, a mayor cantidad de términos que se apliquen a la serie de Fourier, es mayor la aproximación que se tiene a nuestra función a trozos. Bueno, y eso es todo. Aún hay más cosas que revisar, pero eso es paso a pasito. Espero que les haya ayudado este pequeño video a entender un poco más sobre las series de Fourier, y quiero desearles lo mejor y agradecerles por brindarme un poco de su tiempo. Les mando un saludo.